¿Qué pronóstico podrías dar de la escena rockera nacional? Nublado y lluvioso, con precipitaciones completamente jodidas. Yo no sé qué va a pasar. No hemos concretado, no hemos consolidado un movimiento importante. No, que aparece un grupo, entre comillas, comercial, no todo, pero no pueden sostener en medios de comunicación porque es plata. Entonces el grupo se desune porque resulta que hay algún productor que sí puede pagar lo que ese grupo quiere hacer, y entonces muere el otro grupo que realmente tenía una buena propuesta y se van a otro conjunto donde existe algo comercial. Entonces ahí es donde los músicos hemos perdido, y de repente ahí es donde ya no se puede explorar y no puedes mostrar algo verdadero, algo realmente que te gusta. Yo en los 13 años que llevo tocando con Go Blues nunca pude consolidar una banda ni tener muchos años una conformación estable, debido a que justamente es imposible retener a los músicos, porque es imposible que los músicos vivan de lo que está haciendo contigo. Me pasó con Martin Fox, cuando ensayé con él 6 meses y lo llamé a Octavio y se tuvo que ir, y así sucesivamente con la mayoría de los músicos. Me pasó con Julio, que se fue a tocar con Llegas, me pasó con el Pachi, que tuvo que irse a tocar su banda, el Ale se tuvo que ir a tocar con Kirkin en ese momento, y así sucesivamente. Nunca pude consolidar una idea y una forma y un trabajo musical, porque justamente siempre los músicos estamos abiertos a una mejor propuesta que pueda pasar, ya que las propuestas que suceden en nuestro medio son muy escasas. Son solo los anhelos muertos, son solo los anhelos muertos. Es algo que acompaña en todo caso al desarrollo del ser humano como tal, ¿ya? En mi caso en particular ha sido, pues llega un momento en el que tienes familia. Tuve mi primera hijita y tenía que mantener la familia y no la podía mantener tocando, ¿ya? Y menos tocando metal. era complicado. Entonces comienzas a generarte tú mismo alternativas dentro de tu espectro de trabajo. Es decir, ¿qué era lo que yo comencé a hacer? Por ejemplo, comencé a trabajar en bares, ¿ya? Comencé a sacar páginas web, porque era cosas que yo podía desarrollar en ese momento. Comencé a hacer publicidad para grupos, ¿ya? Y años después terminé teniendo un boliche de cumbia, ¿me entiendes? ¿Y por qué pasó todo esto? Porque me daba cuenta que la música alternativa, el rock, no daba. O sea, no me generaba la cantidad de recursos, ni eso, ni lo que estaba alrededor, ¿ya? Entonces comencé ya por el tema de tener que ganar plata, porque al final tienes que sostener, digamos, una familia, tienes que sostener una serie de gastos y todo eso. Intenta uno siempre no perderse en el camino. Soy baterista las 24 horas al día. Soy profesor del conservatorio, que también es música. Soy profesor de batería y a eso me dedico, y mi familia vive de eso. No hay hambre, y no hay pobreza. Todo perfecto, todo perfecto. Hacer música ahora, dado el interés que hay, y estoy hablando de las nuevas generaciones, y ahora sí, yo señalo el dedo, o sea, pongo el dedo acusador hacia las nuevas generaciones, que también buscan lo inmediato, o sea, buscan lo efectivo. El asunto de ir a un concierto y de pegarte una borrachera, tirarte un trancazo, ya no se va a los boliches a escuchar música. Te ponen amplificación o te conforman con algo que ya conoces, ¿no? Ese es el asunto del cover. El asunto de la banda de cover
no es integridad artística, el asunto no es habilidad, porque son más hábiles que nosotros. El asunto de la banda de cover es la gente que está escuchando y que no quiere hacer el ejercicio de tirarse un trago y decir, ah, qué rico esto. Quiere tirarse un trago y mandarse a la mierda. BMG se ha cerrado, Discolandia ha dejado de vender discos, o sea, la piratería ha matado a Discolandia. Bueno, antes teníamos Eriva, teníamos Discolandia, llegó a venir a Bolivia BMG y Sony, y al final se fueron porque no había mercado suficiente. Entonces, ahorita, ¿quiénes graban disco? ¿Cómo se llama? Estos lugares estos estudios de grabación independientes que no son sellos discográficos, donde los músicos vienen con su platita, hacen el disco y después andan vendiendo entre sus amigos las copias. No hay sistema de distribución, no hay mercado, porque la piratería ha terminado matando todo. Entonces, la piratería ha llegado en el momento en el que el rock boliviano estaba despegando. El artista es artista. El artista tiene que cantar, tiene que tocar, tiene que hacer arte. ¿No? El artista hace eso, ¿no? El que se lo va a conseguir los contratos tiene que ser otro. ¿Ya? Porque muchas veces ha pasado, también he tenido muchos artistas que vienen aquí a la oficina y quieren como que muy tímidamente decirme que su grupo es muy bueno y todo eso, pero ni su disco traen, ¿me entiendes? Entonces, claro, no saben ellos cómo venderse, digamos. O sea, si esa es la palabra, ¿no? Cómo vender su producto, si quieres, ¿no? Creo que ya se nos pasó el tiempo para llegar a eso. Y nadie tiene un conchazo de puñete para que de pronto le caiga un Grammy, ¿no ve? Nadie tiene, hermano. Esta generación no tiene causa. O sea, ha dejado de tener causa, o sea, causa, quiero decir, algo por qué luchar, ¿no ve? Una causa que comprometa a todos por qué luchar, y eso le quita al rock la inspiración, porque el rock es rebeldía. Quiero escuchar a la raza. La raza. La raza. Uno, dos, tres. Hay variados, ¿no? Como en todo, todavía sigue habiendo presión, ¿no? Creo que eso no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Siempre va a haber el bien y el mal, ¿no? Ahora nosotros damos siempre mensajes, obviamente de reflexión y también positivos, ¿no? Porque esta vida se trata de luchar, de seguir sueños, de seguir metas y también de luchar contra los opresores, ¿no? Eso nunca va a cambiar, creo, y el metal se ocupa casi siempre de eso. Claro que ha habido igual una etapa en los 80 en que el metal era solamente joda y rock and roll, ¿no? Pero creo que en estos tiempos es de más reflexión, ¿no? Ya se ha terminado eso de sexo, drogas y rock and roll. Ahora creo que estamos en una etapa más madura del metal y tenemos mensajes más importantes que dar, ¿no? Y bueno, el metal siempre va a ser contestatario, pero yo creo que es mucho el estado de ánimo, la edad también. Uno deja de putear de ciertas cosas cuando va creciendo. El comunismo pega fuerte de los 17 a los 25. En mi caso ha sido más una coyuntura política, ha sido grave porque mi generación estaba saliendo de toda la pelea con Goni. En ese contexto ha salido el Supa y Supa y el Tierra de Nadies, especialmente el Tierra de Nadies, que tiene grabaciones de radio, de televisión, de todas las balaceras y las piñas. Para cuando ha llegado el Antihéroe ha sido peculiar porque se había ganado la revolución, no había revolución, ya no había de qué putear. Entonces en ese sentido ha habido muchas bandas, nosotros, los Escoria, por ejemplo, que había un mandato medio tácito de que ya no putemos. Pero el problema es que yo nunca he sido trosco, o sea, siempre he sido anarquista. Y problemas nunca va a dejar de haber, problemas nunca ha dejado de haber. Entonces para cuando ha salido el Antihéroe y hemos empezado a hablar de los problemas que todavía existían, nos hemos quedado sin tapa, nos hemos quedado sin plata, y hemos tenido que sacarlo prácticamente de los recreos. Ha cambiado bien harto el asunto de quién te pagaba para qué, o sea, como, no sé si me entienden, había que dejar de putear, entre comillas. Que lleva mi nombre, se postrase ante mí, ahora. Mi hermano, los del 2000, los pelados del 2000, no sé.
No sé cómo están haciendo para sobrevivir, loco, las nuevas generaciones, porque todo es muy raro, ¿me entendés? Ves a un brother que está tatuado hasta el coto, así, digamos. Vos veías a un man en la calle, hermano, con los botones hasta arriba, papá, o con 3 botones, y sabías que el loco escuchaba hardcore hip hop, ¿me entendés o no? Y andaba en skate y estaba grafiteando algo. Alguna pared se iba a bajar el loco. Ahora podés ver a un man así, camisa cuadro, con botones así, y de repente está escuchando, ¿cómo se llama esta? ¿Qué sé yo? Aventura. ¿Cómo se llama el otro chico? Es que yo no me sé los nombres del tipo. Pero, Romeo Santos, loco. Y lo ves así, abotonado, así, caminando, y vos decís, miércoles, este debe ser del palo. Y de repente se saca los audífonos, y a la miércoles. Vos decís, ¿qué pasó, man? Más natural, una relación sobrenatural. Nos ha pasado lo que le ha pasado a Estados Unidos con la generación X en los 80s. Ahí han salido las bandas como Fugazi, por ejemplo, todo el emocore que se refugiaba en sus problemas existenciales. Cuando aquí ha terminado la pelea contra la dictadura en los 80s, contra la represión armada, medio que nosotros hemos también comenzado a descubrirnos quiénes somos, el vacío existencial. En el sentido del punk no ha ocurrido en lo que tocaba yo, porque siempre, a ver, puto policía, y no cambia hasta ahora. La imagen represiva siempre va a estar ahí. Pero creo que no hemos terminado de perfeccionarnos nosotros en el sentido en los que lo han hecho otros países, de poder descubrir quiénes somos en un lenguaje complejo. Y eso nos ha pasado justamente porque ha dejado de ser eficaz la música, en el sentido de que no podíamos venderla, no podíamos vivir de eso. Entonces hemos empezado a hacer cosas de 4 versos, coro, 4 versos, coro, y no hemos descubierto absolutamente nada de los estados mentales de nuestro país. Entonces, ¿tú crees que tenemos identidad como música boliviana? Siempre hemos tenido identidad, ha comenzado con Guara, ha comenzado con Climax, ha continuado inclusive adelante. Araes rescatado mucho de lo que era el folk. Los mismos Supa y hemos comenzado escuchando Guara. En el punk hay mucho folclore, en el pop hay mucho folclore, no en el sentido, digamos, de meterle un pinquillo a una canción, ¿no? Eso no es eficaz, pero Bajo Tierra, por ejemplo, ellos manejan mucho de lo que es su coyuntura cultural, del asunto de Oruro, de los ritos que hay ahí, los mitos. El asunto es un poco, hay que ser tosudo. O sea, no tiene que valer para ti que no sea eficaz, que no lo puedas vender. Y que no seas un rockstar también, porque eso le taladra la psique a mucha gente. O sea, que la gente no le esté aplaudiendo, que no esté lleno sus conciertos. Tienes que hacerlo porque es algo relevante. O sea, tienes que sacártelo de encima. Si no, te comes un cáncer. Jodido. Muchas bandas hubieran logrado esto si hubieran apostado a no dormir y a comer basura todos los días durante 10 años para lograr lo que ellos tienen ahora. Y seguir buscando, y seguir caminando. No hay otra. Y eso es lo que se está haciendo. Pero estamos entrando en un punto, y estamos en ese camino, en un punto en el que el músico boliviano ya no está esperando a que lo busquen. El músico boliviano está buscando sus propios caminos. Eso cuando se graban solos en su casa. Eso es lo que pasa con la música independiente. Y en todo, el cine independiente, la música independiente, incluso la pintura independiente, que no responde a ninguna estética, no responde a ninguna escuela. Solamente se hace, se crea, se muestra, y si es posible, se la vende. Ahí el movimiento de rock en Bolivia está solventado gracias a la resistencia de algunas bandas y de algunos músicos que sobreviven y que hacen la punta de lanza de este movimiento. Darle así el Grillo Villegas, Octavia, Atajo. Los demás sobrevivimos apenas con lo que podemos y nuestra realidad es bien difícil porque yo no veo que haya la posibilidad, por el momento, ¿no es cierto?, que algo que ojalá cambie, músicos que puedan vivir de sus canciones y de sus discos. Normalmente son contratados, las bandas graban sus discos, pero tocan en boliche el 60-70% cover y el 20 o 30% de sus canciones cuando los dejan, ¿no es cierto? Oscuridad en el pavimento.